Bueno, un primer tema que nos congrega en esta mesa ancha, señores, es el tema que hemos visto a propósito de un informe de Bernardo Zanabria, nuestro corresponsal permanente en la costa caribe colombiana, de los migrantes en Venezuela. Y estas imágenes que nos mostraba Bernardo de lo que se puede considerar el campamento más grande de migrantes a cielo abierto, yo creo que en América Latina, está en Maicao, en La Guajira. Jorge, quiero comenzar con usted. La situación es muy compleja. Hablamos hace un rato con el gobernador del departamento de La Guajira, con el alcalde de Bucaramanga, etcétera, y todo el mundo anda muy preocupado. Claro, porque además con la coyuntura actual en Venezuela es probable que esa migración se incremente, no solo para Colombia, sino para países de América Latina. Entonces yo creo que Colombia, el Estado, tiene que tener un plan de contingencia por si va a haber un aumento de la migración, no solo en el caso de La Guajira. ¿Existe o no existe ese plan de contingencia? Pues a ver, Colombia ha ido aprendiendo mucho. Estábamos leyendo en estos días a los expertos sobre el tema, un informe que salió en La Silla Vacía, muy interesante. Colombia ha venido aprendiendo muchísimo y hay una medida que es muy importante, que es la regularización de los migrantes, para que puedan tener acceso a los servicios sociales de educación, de salud, de vivienda, de atención, por ejemplo, a partos, a las mujeres. Entonces eso es muy importante, pero también hay mucho migrante irregular que prefiere no digamos, ser reconocido por el Estado. Ese me parece que es otro desafío importante. Ahora, la política de acogimiento de los migrantes venezolanos tiene que ser mucho más robusta. La ventaja es que tiene acompañamiento internacional. Ahí acompaña ACNUR, OIM, otras agencias de Naciones Unidas, incluso cooperación internacional. Yo creo que ahí se tiene que armar un muy buen escenario de coordinación interinstitucional del propio Estado con organizaciones, porque hay que atender a los migrantes venezolanos, y más en esta crisis. Es un deber humanitario de los Estados hacer ese tipo de cosas. Lo que uno se pregunta, Juana, es si realmente el Estado, independientemente de esa obligación que tenga el Estado para atender a los migrantes, sean de donde sea, si el Estado colombiano está preparado para esto. Mire que Amnistía Internacional le hizo un llamado a Colombia, Chile, Perú y Ecuador muy importante, porque Amnistía Internacional por ahora no ve suficientes las medidas que han tomado estos estados para recibir a los migrantes venezolanos. Para empezar, habla de esos procesos de regularización que no son fáciles y no son de un acceso, digamos, ágil para la mayoría de los migrantes venezolanos, por los papeleos, los tiempos, y además resalta una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que esos procesos de regularización irían en contra del estatuto de ser vistos y reconocidos como refugiados, porque Amnistía Internacional habla de que el éxodo venezolano en este momento debe ser reconocidos como exiliados, y esto contradice y es legalmente, digamos, que no camina con el estatus migratorio que Colombia les puede dar. Estamos hablando de dos conceptos distintos. Dos conceptos distintos. Entonces, Amnistía Internacional ha insistido en que sean reconocidos más bien como exiliados, y que el acceso que logran tener a educación, salud, y al derecho al trabajo no es suficiente para la gran mayoría, porque la gran mayoría no logra acceder a esto. Lo otro es que es muy preocupante porque hay datos que pues, son muy escandalosos, y es que, por ejemplo, una mujer venezolana migrante tiene el doble de chances de ser víctima de feminicidio que una mujer colombiana. O de explotación sexual. O de explotación sexual. Entonces también tiene que haber además unas políticas de género dentro de estas políticas migratorias que hasta ahora no hemos visto, y todavía no hay, digamos, que una política migratoria que se enfoque a seguir estos planteamientos que propone Amnistía Internacional y que son realmente urgentes. Sí, Julio, independientemente de la obligación de los países para atender a las personas migrantes o refugiados o como se quieran llamar, lo que es cierto es que por lo menos en este momento en La Guajira no están preparados. No lo dijo el gobernador de La Guajira hace algunos minutos, lo dijo el alcalde de Bucaramanga. No hay la estructura. Estamos hablando, entre otras cosas, porque Bernardo Zanabria nos presentaba un informe de 8.000 venezolanos y el gobernador dijo, además, en otra parte suman 13.000. Pues esto es un reto gigante para la sociedad colombiana. Estamos hablando de 3 millones de personas y quizá muchos más que pueden venir en camino. Pero yo creo que hay que ver esto en el panorama completo. Es evidente que esto trae problemas de seguridad, porque hay entre los migrantes venezolanos, sin duda, han llegado, están llegando unos
un porcentaje chiquito de ellos, pues, de bandas criminales, de organizaciones criminales. Hay un problema de pobreza gigante. Esa es la otra preocupación que se crea en las distintas regiones de Pero Colombia. Juan, yo invito a que también veamos el panorama completo. De esos 3 millones de migrantes venezolanos, la inmensa mayoría son personas que quieren venir a trabajar, a sacar adelante a sus familias, que son vecinos, que aquí tenemos no solamente el deber de ayudarlos, verlo como un deber humanitario, pero también esto es una oportunidad enorme para la sociedad colombiana. Con buenos niveles de educación, incluso, pero que no encuentran oportunidades de trabajo. Incluso aquí hay empresas muy Más grandes altos que los en el nuestros. país que han sido o son propiedad de migrantes venezolanos y que generan miles de empleos. De hecho, la ONU, la Organización de las Migraciones de la ONU, sacó un informe en donde calculaba en 530 millones de dólares al año el impacto económico positivo de los migrantes venezolanos. Entonces, hay que ver a los migrantes venezolanos como personas que pueden venir, de hecho, que están viniendo a contribuir a la sociedad colombiana. Aquí tenemos también un problema demográfico, los colombianos no queremos tener hijos, entonces esto también está llegando a revitalizar el consumo, la dinámica de la economía, y yo creo que en esa clave es que a largo plazo tenemos que ver esta situación, no como una desgracia, porque si lo vemos de esa manera, como una carga, sino ver también las potencialidades de esas millones de personas que quieren venir a contribuir a la sociedad colombiana y que sufrieron una desgracia en su país, que no sabemos cuándo va a caer la dictadura, y pues hay que buscar las rutas para integrarlos al mercado laboral, a la economía colombiana. Eso Mire, me da no pie para olvidemos- preguntarles a usted rápidamente antes de pasar al segundo tema, si creen que en algún momento el señor Edmundo González pudiera llegar al gobierno de Venezuela, que saliera Maduro, su dictadura, y todos esos señores que están allá, ¿regresarían buena parte de esos venezolanos a su país? ¿Tendrían Yo creo que no esa todos. Yo creo que intención? aquí, no ya, todos, evidentemente. aquí ya pero- han echado raíces muchos de ellos y la recuperación de Venezuela no va a ser de un día para otro. Claro, y no es claro, incluso eso sucede en Colombia con el caso de los desplazados. Muchas veces los desplazados internos encuentran en otros lugares raíces económicas, hacen una nueva familia, de tal suerte que cuando cambian las condiciones que obligó al desplazamiento, o en este caso a la migración, no es que haya un regreso, un retorno automático. Eso se da gradual, transicional, de tal suerte que este es un tema que los estados tienen que verlo en décadas. O sea, no es una cosa de 2 o 3 años. No, esto hay que verlo en décadas y hay que mirarlo en una perspectiva continental y no solamente de cada estado. Y los procesos de repatriación, en tal caso de que se hablara del estatus de exiliados, tampoco son fáciles. No son fáciles, toma tiempo, son muy complejos, pero el otro llamado que yo quería hacer es que no se nos olvidemos que nosotros fuimos casi más de 4 millones de colombianos en Venezuela. Década Y que 80, década de los 90, nosotros tuvimos ¿cierto? una Sí. migración masiva de colombianos a Venezuela y nos recibieron, y muchos colombianos echaron raíces en Venezuela, ¿no? Entonces también es la solidaridad entre naciones hermanas que en este momento es importantísimo. Yo tengo familiares que viven en Venezuela Claro. y que hicieron parte de esa ola migratoria en los 80s. Sí, es un tema realmente importante y que congrega la atención, sin duda alguna, de toda América Latina. Algunos países piensan de una forma y otros piensan de otra forma, pero lo cierto es que la migración venezolana es muy, muy grande. El segundo tema que nos congrega a las 7:13 minutos aquí en esta mesa ancha es el temita no menos importante de la aparente escasez de gasolina para los aviones, Julio. ¿Tiene vuelo esta semana? No, Gracias a Dios, no, señor. Menos mal. Pues hay que dimensionar el episodio, ¿no? Como dicen los físicos, el efecto mariposa. Una pequeña falla eléctrica en Reficar, en la refinería de Cartagena, que no es que haya parado toda la refinería, ni mucho menos. Redujo la producción algo así como entre 5 y 8%, dicen las autoridades. Pues eso puede tener un efecto, digamos, sistémico, con desabastecimientos de pronto en algunos aeropuertos. Están alertando las autoridades sobre este tema. Pero este episodio, que ojalá se supere, porque obviamente Ecopetrol está buscando la manera de importar un combustible para jets, para aviones, para Espere, suplir entre esa otras demanda. cosas, como suceda eso, espere el alza en los tiquetes, ¿no? Pero esta situación nos recuerda la importancia de la seguridad energética. Fíjense, una pequeña falla en el suministro, una pequeña falla técnica, pues puede poner a todo el sistema de transporte del país en jaque. Y aquí en Colombia no se nos puede olvidar eso, no se nos puede olvidar que para aviones, por ahora, por lo menos en las próximas décadas, no va a haber aviones eléctricos, por lo tanto necesitamos combustibles fósiles. Están en desarrollo, pero eso puede tardar 30, 40 años fácilmente o más tiempo, por lo tanto necesitamos Afortunadamente. robustez en el suministro de combustibles fósiles durante muchas décadas, y Ecopetrol tiene reservas
probadas hasta el momento como de 7 años. Necesitamos seguir invirtiendo en exploración de hidrocarburos porque es una necesidad de la sociedad. Juana, hay una alerta de IATA, hay una alerta de las aerolíneas, y si el gobierno, sin embargo, dice no hay problema con el tema de la gasolina. Estamos, entre otras cosas, pendientes de una declaración de las autoridades del sector de transporte desde la Casa de Nariño ahora en los próximos El minutos. gobierno anunció la importación de 100.000 barriles de este tipo de gasolina para aviones que deben estar en el país el 31 de agosto. ¿No? La demanda es alrededor de 9.000 barriles de este combustible diarios en Colombia. A mí lo que me resuena es que Barrancabermeja está funcionando al 100%, la refinería, que es la refinería más vieja que tenemos, que funciona bastante bien. Reficar es una refinería bastante reciente. Fue una de las obras de infraestructura más polémicas que hemos tenido en este país por todos los sobrecostos. Produjo mucha noticia, ¿no? Ha sido, Reficar. y sigue siendo noticia ahora por fallas eléctricas, y yo me pregunto, bueno, esta mega obra de infraestructura que la vendieron como el mega proyecto que funciona, pero es justo la que tiene las fallas eléctricas en este momento, siendo la más reciente y siendo la que debería estar funcionando al 100%, pues nos encontramos que por esta falla llegó solo al 76%, y me resuena qué tan mega potente es nuestra mega obra y por qué tiene fallas eléctricas. Sí, Jorge, la primera alerta la lanza la TAM. Claro, digamos un poco estoy de acuerdo con lo que decía Julio. Digamos, ahorita tenemos una contingencia coyuntural que el gobierno y Ecopetrol están tratando de resolver, comprando combustible. Ese es el que va a subir los costos porque ese es más costoso. Pero según la carta de IATA, la cosa parece un poco más estructural, ¿sí? Relacionado, por ejemplo, con que no está claro el equilibrio entre oferta y demanda, en que se puede comprar incluso un combustible más barato. Hay una resolución que está a punto de ser, que no ha sido aprobada y que les permitiría traer un tipo de combustible para avión que es más barato, incluso ambientalmente mucho mejor. Entonces, que esto sirva de alerta para resolver muy rápidamente. No olvide que en octubre van a pasar muchas cosas en Colombia, ¿sí? La COP16, bueno, una cantidad de cosas. Colombia no puede entrar en una crisis de aviación, una crisis de transporte. Pero es que eso sí. Entonces, que sirva esto como ventana de oportunidad para mirar el tema más allá de la coyuntura y verlos estructuralmente, creo que, como dice Julio, en términos de seguridad energética en Colombia. Juana. No, totalmente de acuerdo con los dos. O sea, la contingencia... Esto lo que sirve es para es- echar una revisión a ver en qué podemos estar fallando, en qué se falló y en qué podemos fallar más adelante para evitar una Sí, contingencia de emergencia tiene que ser- aeronáutica. Tiene que haber redundancia. Para que haya seguridad tiene que haber redundancia. Significa que si hay una falla eléctrica, que pues yo no sé si será un problema estructural de Reficar, no conozco, pero es decir, en todos los sistemas industriales productivos puede haber pequeñas fallas, por mejor diseñados y por mejor construidos que estén, y en ese sentido tiene que haber redundancia, plan B y plan C, porque pues vemos 8%, es que no estamos hablando de que Reficar esté dejando de producir combustible, ni siquiera combustible para aviones, es 8% en la caída de una planta. Y esto está ocasionando, digamos, un efecto dominó. Entonces eso puede ser invitación a que tengamos redundancia en las fuentes ¿A quién le vamos a comprar energéticas. esos 100.000 barriles? No se sabe, ¿no? En el Ahí mercado. Solo anunciaron Ecopetrol está 100.000 negociando. ¿Sí? ¿A Venezuela de pronto no? No creo, no lo especifica Claro. Ecopetrol por ahora. Pero es una buena pregunta que usted Pues, está claro, haciendo. ¿a quién le vamos a comprar los 100.000 barriles? comprar? ¿Cuántos son? ¿100.000? 100.000 barriles. Barriles. Tiene que llegar a finales de El agosto, 31 de agosto anunciaron que justamente llegaban. para la contingencia.